Que el Señor nos bendiga mucho, mis amados hermanos, queridos suscriptores y auditores. Les damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad de compartir su palabra en este día, ¿cierto? Esperando que sea de mucha bendición para los que creemos en Cristo, para los que creemos fielmente en su palabra, del Génesis al Apocalipsis. Vamos a tocar un tema que causa a veces mucho debate, ¿cierto? Porque unos creen una cosa y otros creen otra, en cuanto a lo que es el arrebatamiento. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor, ¿cierto? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Así dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Le doy gracias al Señor que nos permite compartir este mensaje, que estamos justamente, podríamos llamar, como dicen algunos, en los tiempos finales, en la cual hay muchas profecías, hay mucho misterio alrededor de lo que está aconteciendo en este mundo, pero Jesús lo había anunciado en su palabra, de que en los tiempos finales habrían terremotos, ¿cierto? Estallido de volcanes, pandemia, guerras y rumores de guerra, y muchas otras cosas más. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Que esto solamente era principio de dolores, no era el final todavía. Para los que andan anunciando el fin del mundo, de la tercera guerra mundial, y que esto se va a acabar pronto, no temamos, alentémonos, confiemos en la palabra del Señor. El apóstol Pablo le envía esta carta a los tesalonicenses por una razón, una carta de exhortación y de consuelo, porque este pueblo que era nuevo en Cristo, los tesalonicenses, porque ellos eran nuevos en Cristo, estaban pasando por una persecución terrible, en donde muchos hermanos estaban muriendo por causa de la persecución. Ellos, los que quedaban vivos, empezaron a entristecerse con la idea de que pensaron de que qué pasaba con los que habían muerto. No iban a presenciar la venida del Señor, no iban a participar de la gloria de ver a Cristo regresar, lo que ellos pensaron. Incluso llegaron a pensar que la gran tribulación que estaba anunciada ya había llegado y que ellos se habían perdido de alguna forma el arrebatamiento. Eso les causó primero incertidumbre muy profunda y a la vez temor, miedo y ansiedad. Estaban totalmente desmoralizados. Y cuando Pablo se enteró de esto, se preocupó y les envió esta carta. Esta carta en la que empieza diciéndole
tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, este pueblo ignoraba de lo que iba a acontecer con los que se iban anticipadamente en Cristo. Como les digo, ellos pensaron que la tribulación, la gran tribulación había comenzado, que los juicios de Dios habían caído sobre la tierra y ellos se habían quedado acá. Ese era el miedo que les entró, temor, desconsuelo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Cuando se enteró de esto, les envía esta preciosa carta para alentarlos. Y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El primer consuelo que les da Pablo a través de esta carta es que los que ya habían partido en el Señor, o los que como la Biblia le llama, durmieron, iban a volver con Cristo. Qué tremenda noticia de consuelo para estos hermanos que estaban hundidos en la mayor de las incertidumbres, con el miedo de que el juicio de Dios ya había caído sobre la tierra y ellos no habían sido arrebatados. Un temor comprensible bajo la ignorancia que tenían realmente de los acontecimientos. Y Pablo les manda una carta en la cual los pone a la altura para consolarlo de los planes del Señor. Por ejemplo, Pablo les revela cómo serán los cristianos que han muerto cuando Cristo llame a su iglesia. Pablo les manda esta carta para revelarles qué acontece con los que ya habían muerto o habían dormido en el Señor. Cómo Cristo va a llamar a su iglesia. Ignorancia, que significa sin conocer o ser ingenuo. Esta ignorancia del estado del hombre después de la muerte es fuente de desánimo en muchas personas. No hay necesidad de caer en un dolor excesivo cuando un creyente hermano muere, aunque el dolor sea inevitable por la naturaleza de la muerte y por ser esta consecuencia del pecado. La muerte de los creyentes, de los que duermen en Cristo, justamente, como les digo, para ellos es como dormir, porque sus cuerpos esperan la resurrección, mientras que sus almas están bien y en la presencia de Cristo. En el arrebatamiento, los muertos en Cristo recibirán su cuerpo en un estado renovado y glorificado. Qué tremendo conocimiento Pablo les envía a los de Tesalonicenses para que dejen de preocuparse y salgan de ese estado de tristeza. Ellos habían pensado que el arrebatamiento ya había acontecido y ellos habían quedado en la gran tribulación. Y Pablo les manda una tremenda carta que le vuelvo a leer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, miren lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué impacto! ¡Qué notición les llegó a los de Tesalónica, a nuestros hermanos tesalonicenses, que estaban sumidos en la peor de las, podríamos decir, de las tristezas, porque no sabían qué iba a acontecer con los que ya estaban muriendo, que estaban siendo asesinados en la persecución. No sabían nada de lo que iba a acontecer con ellos. Eso les había causado una tristeza profunda. Y miren lo que Pablo les dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué maravillosa noticia para estos hermanos. Y después les dice esto: luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué noticia para la tristeza de este pueblo, que Pablo les diga que los que ya estaban muertos por la persecución, para nuestros hermanos creyentes y piadosos que ya habían partido, ellos resucitarían primero para ir al encuentro del Señor. Y los que hayamos quedado, dice, para los que estamos vivos todavía, en ese momento Pablo les explica, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y recibiremos al Señor en el aire, donde siempre estaremos con Él. Qué noticia más extraordinaria para este pueblo que está sumido en la peor de sus amarguras y tristeza por falta de conocimiento. Y Pablo les da el conocimiento correcto. Cuando el Señor haga que el ángel toque la trompeta, en la cual será público, porque todos escucharán la trompeta, será un acto espectacular, donde muchos quedarán atónitos. Se escuchará la trompeta, dice, y los creyentes que están dormidos no estarán en desventaja en comparación con aquellos que hayan quedado o estén vivos. Maravilloso el Señor. Los vivos no irán al encuentro de Cristo antes que los que resuciten primero. Qué noticia para los de Tesalonicenses. Maravilloso es el Señor, que nos da conocimiento para darnos esperanza y vivir en paz. El arrebatamiento será sobrenatural, público, temible, invisible. No un acontecimiento silencioso o tranquilo, sino que será temible, porque todos escucharán la trompeta. Pero solamente se irán los que están en Cristo, los que hayan puesto la confianza en la obra expiatoria de Cristo, que hayan mirado la cruz con fe y confianza y hayan recibido el testimonio de Cristo y lo hayan creído en su corazón. En el sonido de la trompeta se levantarán juntamente con los resucitados, con los santos que ya estaban durmiendo. Cuando la Biblia habla de dormir, se refiere al cuerpo. Dice que los que duermen en Cristo, los que duermen es el cuerpo el que duerme. El alma se levantará a recibir a nuestro Señor en este glorioso arrebatamiento. Como le estoy explicando, habrá un orden para el arrebatamiento. Los creyentes resucitados ascenderán primero. Glorioso. Los que ya murieron son los primeros en resucitar al encuentro del Señor. Y ascenderán seguidamente los creyentes que estén vivos. De esta manera todos los cristianos se reunirán para recibir al Señor en el aire. La futura resurrección de los creyentes es una fuente de aliento para la iglesia, y los creyentes se les dé una orden de mantenerse alentándose los unos a los otros con estas palabras. Por eso es que no debemos preocuparnos y asustarnos con lo que acontece en el mundo. Los impíos, los malos que dice la Escritura, viven sin esperanza y ven el fin todos los días. Y todos los días creen que se va a desatar una guerra mundial que los va a destruir a todos. Nosotros creemos en la palabra del Señor, en que según la escatología bíblica, todo tiene un plan, un proceso de parte de nuestro Padre Celestial. Primero, el arrebatamiento de tu iglesia. Luego será la gran tribulación para los impíos. Pero todo tiene un orden. Maravilloso es el Señor. Pablo, ¿cierto?, se preocupó de esta iglesia. El amor de Pablo, cuando supo que estos hermanos estaban en la peor, podríamos llamarle,
de sus miedos, incertidumbre, porque usted sabe que la falta de conocimiento trae incertidumbre y trae miedo. Pero cuando lo ilumina el conocimiento de la palabra del Señor, la paz viene al corazón de los que creen en Cristo. La ignorancia de los tesalonicenses sobre el arrebatamiento les causaba dolor. Pablo explicó este suceso memorable para darles esperanza y consuelo. De todos los eventos del fin de los tiempos, el arrebatamiento de la iglesia es el que parece generar más interés y debate. La intención de otros dos pasajes del Nuevo Testamento que explican el arrebatamiento, como en Juan 14, 1, 3 y en 1 Corintios 15, del 51 al 58, también Pablo lo hizo para aportar consuelo y aliento para los creyentes, no alimentar sus especulaciones proféticas, sino para darle aliento a la iglesia del Señor. El apóstol les había enseñado sobre los sucesos de los últimos tiempos, tales como el regreso de Cristo para reunir a los creyentes con Él. O sea, Pablo ya le había dado unas pistas a nuestros hermanos de Tesalonicenses, pero no lo habían entendido, como dice en primera de Tesalonicenses, ¿cierto? 1 y 10, que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, a Jesús que va a librar a su iglesia de la gran tribulación. Ya Pablo les había dado una pista, como también, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 2, 19, que dice lo siguiente. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y en el 3.13 de 1 Tesalonicenses dice lo siguiente. Para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Cuánta paz puede darle al corazón de los que han confiado en Cristo. De no mirar las cosas que ven mis ojos, la destrucción que se avecina y todas esas cosas. No, mis ojos tienen que estar en la palabra del Señor. También conocían el día del Señor, 1 Tesalonicenses 5, ¿cierto? Del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. Por ejemplo, durante sus vidas, los creyentes están preparados para la venida de Cristo. Se supone que los creyentes debieron estar preparados primero para el gran arrebatamiento que Cristo va a darle a su iglesia. Preparados al ser iluminados por Dios para conocer y creer las advertencias de su palabra. Los cristianos deben vivir cada día de una manera tal que al final, cuando suene la trompeta del gran arrebatamiento, no sean avergonzados. Dice que velemos y seamos sobrios. Los creyentes deben estar tranquilos, esperando el gran arrebatamiento, con toda su confianza puesta en la palabra del Señor. No mirándose a sí mismo, sino con toda su fe en los méritos de Cristo. Porque si nosotros vemos nuestros méritos, ¿qué diríamos? Que no somos nada, que no tenemos opción alguna y que estamos para quedarnos en la tribulación, si es que nuestros ojos se fijaran en nuestros méritos. Pero no, nuestros ojos fueron puestos o los pusimos
gracias al Señor, en los méritos de Jesucristo, por su gran sacrificio para darnos esta oportunidad de ser librados de la ira venidera, de ser librados de la condenación eterna, por confiar solamente en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Un tiempo de juicio venidero sobre los impíos vendrá, ¿cierto? Como lo dice su palabra, que la gran tribulación no es para la iglesia del Señor, sino para los impíos. Primero, parecían estar asustados los tesalonicenses, como les dije al principio. Primero parecían estar asustados de haberse perdido el arrebatamiento, pues la persecución que estaban sufriendo les hacía temer que estuvieran en el día del Señor, algo que obviamente no esperaban experimentar, como lo dice en Tesalonicenses el primero, del capítulo 3, del 3 al 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Mire cómo Pablo les indica de que la tribulación que ellos estaban viviendo no era la gran tribulación que se anuncia en la Escritura, sino que esta tribulación es una de las tantas que pasa el pueblo de Dios. En todos los tiempos de que existe el mundo, los que han confiado en Dios, en Jesucristo, siempre han sufrido persecución o tribulación. Pero ahí está el Señor animando a través de sus grandes predicadores, como el apóstol Pablo, Juan, Pedro, animando a su iglesia con conocimiento de la palabra de Dios para que puedan estar en paz confiando en la pronta, como podríamos decir, y glorioso espectáculo que va a haber, que es el gran arrebatamiento de la iglesia. Les hacía temer, como les dije entonces, que estuvieran en el día del Señor, algo que obviamente el pueblo tesalonicense no pensaba experimentar. Ellos pensaron que la tribulación, la gran tribulación, ya había empezado para ellos. Habían entonces incluso algunos falsos maestros que alimentaban esa mala interpretación, de los cuales les advirtió Pablo en 2 Tesalonicenses 2, verso 2, en la que les dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo les da a entender que nada les haga pensar diferente de lo que él ya les estaba enseñando. Pero la persecución que estaban sufriendo no estaba tan asociada con la tribulación o con el día del Señor. Tan solo era la persecución que todos los creyentes podrían esperar, como dijo mismo Pablo en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y sobre la cual Pablo había advertido a los tesalonicenses, como les dije en 1 Tesalonicenses 3 y 4, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. El temor de los tesalonicenses de que estaban en el día del Señor y que se habían perdido el arrebatamiento, implica que el arrebatamiento entonces es antes de la tribulación, porque esto es lo que causa debate. Algunos dicen que el arrebatamiento va a ser después que termine la tribulación, en el último día, y otros dicen que va a ser antes y otros en el término medio. Pero aquí la iglesia tesalonicense y más el apóstol Pablo nos da a entender claramente que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Por eso es que estos hermanos de Tesalónica habían pensado que al ser perseguidos, la tribulación había empezado para ellos. Y Pablo les manda una carta de aliento diciendo que esto no es así, que no era de esa forma, sino que era una persecución normal que sufre el pueblo de Dios en todos los tiempos.
qué carta con mayor aliento les da Pablo a esta iglesia. Pero nos da a entender también a nosotros de que así como Tesalónica tenía temor, de que había empezado la tribulación y Pablo le dice que no es así, le da a entender entonces de que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Es antes de la tribulación. Si los tesalonicenses supieran que el arrebatamiento vendría al final de la tribulación, la persecución no les había causado el temor de habérselo perdido. ¿Ve? Si la tribulación fuera, si el arrebatamiento fue después de la tribulación, esta iglesia no habría tenido temor. Habrían aceptado la persecución con aliento, con motivación, con amor, con confianza y esperanza, sabiendo que cuando terminara, el Señor los iba a arrebatar. Pero no, ellos estaban con miedo de haberse perdido el arrebatamiento y haberse quedado en la tribulación. Y Pablo les dice que no es así, que no es correcto lo que pensaban. Por lo tanto, si los tesalonicenses hubieran sabido entonces que el arrebatamiento vendría al final de la tribulación, la persecución no les había causado el temor de habérselo perdido. No habrían tenido temor. En su lugar, esa persecución habría sido causa de gozo y no de preocupación. Si el día del Señor había llegado y el arrebatamiento era después de la tribulación, aquel acontecimiento bendito se estaría acercando entonces para ellos. Pero era al revés. Ellos tuvieron temor de haberse perdido el arrebatamiento. Su preocupación por quienes habían muerto muestra que los tesalonicenses creían que el regreso de Cristo era inminente y podía ocurrir durante su tiempo de vida. De otra manera, no habría razón para su preocupación. El temor de los tesalonicenses de que los creyentes muertos pudieran perderse el arrebatamiento también implica que creían que esto sucedería antes de la tribulación. O sea, qué mejor esperanza para nosotros que aquí este mensaje, esta palabra o esta carta de Pablo nos da a entender claramente entonces que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Además, si le hubieran enseñado que pasarían por la tribulación, no se habrían lamentado por quienes murieron, más bien se habrían alegrado al saberlos libres de vivir ese momento terrible. O sea, en vez de estar tristes, habrían estado felices de que los que murieron se hubieran librado de este dolor tan terrible que es la tribulación. Pero en cambio estaban tristes. Da a entender entonces que el arrebatamiento, vuelvo a insistir, es antes de la tribulación. Pablo escribió esta carta para aliviar la pena y la confusión de los tesalonicenses. Le preocupaba la ignorancia de ellos acerca de los que duermen, y que así se entristecieran como los otros que no tienen esperanza. Como su pena estaba basada en la ignorancia, él los consoló dándoles conocimiento a través de esta maravillosa carta. En el Nuevo Testamento, dormir se aplica solamente al cuerpo, nunca al alma. Las almas de Moisés y Elías no estaban dormidas, pues aparecieron con Jesús en la transfiguración, en Mateo 17:3. Ni la de los mártires de la tribulación, en Apocalipsis 6, 9, 11, quienes estarán despiertos y conscientes y podrán hablar con Dios, porque ellos pedían venganza de que Cristo terminara con esa persecución que tenían en la tribulación con los que se habían convertido y con los creyentes del pueblo judío. O sea, las almas de los mártires no caen en un estado inconsciente, están conscientes delante de la presencia del Señor y le podrán hablar incluso y pedirle que socorra a sus hermanos. Después de la muerte, los redimidos van conscientemente a la presencia del Señor, pero los no salvos, los incrédulos, van al castigo consciente, como lo dice en Lucas 16, 19, 31, el rico y Lázaro, que Dios nos da a entender que las almas que parten de este mundo y van al infierno eterno están totalmente conscientes. Dios liberará a su iglesia de la tribulación, como dice en Apocalipsis 3:10, que vamos a leer, ¿cierto? Apocalipsis 3:10. Dice lo siguiente en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te fijas? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está la promesa del Señor de que su iglesia, los piadosos, los creyentes en Cristo, los que Cristo convirtió en piadosos y que confiaron en su palabra, Dios lo va a liberar de la ira venidera que viene al mundo entero. Dios va a liberar a su iglesia. ¿Por qué? Por haber guardado su palabra. ¿Qué significa guardarla? Haber confiado plenamente en ella y caminar sobre ella. Maravilloso es el Señor. Tal como lo hizo con Noé antes del diluvio, que también lo liberó, y con Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que también lo liberó, y se afirma directamente como principio en la acción de Dios con los creyentes, como dice en 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación. O sea, Dios va a librar de la gran ira que viene sobre la tierra. Dios va a librar a los piadosos creyentes que confiaron en su palabra. Pero va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El plan de Dios es de rescatar a los piadosos creyentes antes de que su juicio caiga sobre los malos. Los malos se conservan como prisioneros que aguardan la sentencia que los enviará a su prisión eterna. El juicio final sobre los malos que no recibieron a Cristo se conoce como el juicio ante el gran trono blanco, que aparece en Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el cual todos los impíos de todos los tiempos serán levantados de los muertos, juzgados de forma irrevocable y arrojados en el lago de fuego. Qué terrible final para los que no han confiado y no creyeron en Cristo. De eso nos libró el Señor. De eso tuvo compasión de nosotros, que hayamos podido poner nuestra confianza en Cristo, nuestra vida en Cristo, que hayamos confiado plenamente en su sacrificio para poder darnos la salvación y librarnos de todo lo terrible que viene. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso nuestra gratitud y nuestra confianza siempre tiene que estar en Jesucristo, que voluntariamente entregó su vida para librarnos de la ira venidera, para librarnos del juicio eterno y de la condenación eterna. Maravilloso es el Señor que nos haya podido librar de esta tremenda calamidad que viene sobre la humanidad. ¿Cierto? Vamos a leer, por ejemplo, en 1 Corintios 5, 8 al 11 para terminar. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿ves? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Los creyentes deberían vivir llenos de fe, esperanza y amor, puesto que fueron salvos por la sangre de Cristo y por lo tanto son aptos para el cielo, ya que sea que vivan o mueran, somos aptos para el cielo gracias a la sangre maravillosa del Cordero de Dios que es Jesucristo y que derramó en ese Calvario para todos los que confiaron en Él y poder ser limpiados de toda maldad y pecado y lo más principal, ser liberado de la ira venidera. La gloria sea para el Señor y la paz para su iglesia. Amén.